Muy buenas tardes, bienvenidos. A continuación voy a hacer una breve introducción del caso Marmitania y Costa Dorada eh, como demandados, y como demandante tenemos a la constructora Alicate S.A. A continuación voy a contar un breve relato de la situación fáctica eh, y todos los acontecimientos que dieron como origen a dicha controversia jurídica. De primera medida tenemos que estos dos estados tienen dos capitales las cuales son muy importantes para cada uno de ellos. Por lo tanto, estos estados suscribieron un tratado internacional con el único fin de crear una fiducia, es decir, una figura jurídica llamada trust para financiar así un proyecto de una construcción de una malla vial que conectara estas dos capitales de estos dos estados. De primera medida tenemos que este trust iba a ser financiado por cada uno de los estados, aportando cada uno de estos 300 millones de dólares, para un total de 600 millones de dólares. Este capital tendría como fundamento el financiamiento de esta malla vial. Se hizo una licitación pública internacional, a la cual 14 constructoras fueron las que se hicieron oferentes en esta oferta pública internacional, de la cual surgió una compañía constructora Alicate S.A., la cual yo estoy representando, a la cual se le adjudicó dicho contrato. Este contrato decía que esta constructora debía construir una malla vial entre la capital de Costa Dorada y la capital de Marmitania, de tanto tramo, y se especificó que esto fuese construido para un término o un periodo, o el lapso de tiempo o el plazo que se le daba era de 3 años. Estos 3 años tenían que completarse con el único objetivo de completar toda la obra. Desde el principio de la construcción de la malla vial tuvieron inconvenientes, ya que en la sierra, que es como un punto intermedio, es como algo muy sagrado para una tribu, los Cucuzma, ellos no querían que construyesen ahí nada, ni que pasase una autopista, ni nada de eso. Entonces ellos tuvieron como su junta de los dirigentes de la tribu, donde la mayoría de los convocantes de esa junta son mujeres y los que la constituyen son mujeres. Ellos llegaron al acuerdo que iban a hacer todo lo posible para llevar a cabo un plan para tumbar la construcción de esta importante malla, de esta importante vía. Estos acuerdos a los que llegó la tribu empezaron a llevarse a cabo con invasiones, con ataques, y desafortunadamente estos ataques conllevaron a la muerte de 2 personas. Una de ellas, un perteneciente obrero de la constructora, y otro de la tribu. Esto lo que hizo fue como ejercer cierta presión a la constructora y a los mismos estados, ya que estos lanzaron 2 decretos por los cuales suspendían las obras, declarando, por algo así decirlo, un estado de emergencia, que pese a la circunstancia de violencia que se estaba presentando, el contrato iba a quedar como en un stand-by. Entonces, estos 2 estados, ya cuando tiempo después de esta controversia, solicitaron a la constructora que iniciasen o que reiniciaran las obras en los tramos en los que no había ningún tipo de violencia, a lo cual la constructora aceptó y dijo, bueno, vamos a continuar con las obras, pero esta continuación o este reinicio de las obras tendrá un costo adicional de 200 millones de dólares, a lo cual no hubo ninguna objeción. Y como principio de este tratado que constituyó el trust, se indicó que las adendas iban a ser permitidas. Las adendas son las adiciones al mismo documento original. Entonces se fijó esta adición de la continuación y de la suma,
por la cual iba a ser prorrogada la obra y por la cual iba a ser reiniciada la obra a pesar de estas manifestaciones de esta tribu, a lo cual vuelvo y reitero, no hubo ninguna objeción. De lo cual mi representada continuó con sus acciones, continuó con las obras, continuó construyendo la malla vial y así duró más o menos 2 años y medio. En esos 2 años y medio se cumplió el objeto del contrato, a lo cual al final del objeto del contrato, es decir, cuando se entregó la obra, pues ellos iban a solicitar el pago de los $200 millones, que será el anticipo de la nueva condición del contrato. Cuando fueron a solicitar esto, lo que hicieron estos dos estados a través del trust era que no, ellos se desentendieron totalmente, ya que para ellos el plazo límite del contrato ya había expirado. Es decir, ellos ya habían superado el plazo que se les habían dado de 3 años, pero pues obviamente por motivos de fuerza mayor que también estaban contemplados en ese mismo contrato, en ciertas cláusulas, que esto iba a suspender la obra, y también tenían como sustento los decretos de estos estados que ponían en pausa la obra, y también la manifestación de estos dos estados de prorrogar la obra y de reiniciarla a un costo adicional. Esto lo que hizo fue conllevar a una situación jurídica, una situación de comercio internacional, una litis de comercio internacional entre los estados y la constructora, donde la constructora exigía el pago de este dinero, y como también el pago de las indemnizaciones e intereses por la demora del pago del dinero de los $200 millones. A lo cual, pues en la cláusula 24 la obligación principal dispone que ellos iban a construir, era la vía. Ellos iban a ejercer esta acción sobre el tramo que se les había indicado inicialmente. Este es el objeto del contrato, el cual fue llevado a cabo en el lapso de 2 años y medio. En la cláusula 38 se fijó una cláusula compromisoria, es decir, que esta cláusula, al momento de suscitarse un inconveniente, las dos partes, es decir, el trust y la constructora, se iban a ir a un tribunal de arbitramiento internacional, el cual quedó establecido que sería en la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana de Quito. Y pues la ley que los iba a regir en ese entonces, o para ese entonces, era la ley de feudalia, y es decir, el derecho aplicable eran los principios UNIDROIT. Esto se estipula en la cláusula 38 del tratado, es decir, del trust. Como argumentos para sustentarme, en mi petición, pues es sumamente importante establecer que uno de los primeros aspectos importantes del presente caso es dónde se va a dirimir el proceso, es dónde se va a dirimir dicho arbitraje. Y pues vuelvo y reitero, la cláusula 38 compromisoria dice que esto va a ser en Quito, y pues los principios aplicables van a ser los UNIDROIT, así como también el artículo 20 de la ley modelo de arbitraje comercial internacional establecen que las partes podrán determinar libremente el lugar de arbitraje, es decir, a libre arbitrio van a poder indicar cuál es ese lugar donde van a dirimir el problema de comercio. Esto sin perjuicio digamos, de algunos intereses de las partes ni nada, ya que allá vas a actuar un tercero que va a dirimir el proceso. Es por eso que se haya legalmente establecida esta cláusula para dirimir el proceso en aquel centro de arbitraje. Así como también ciertos inconvenientes que se han venido dando a través de la historia siempre ven como punto vulnerable a los comerciantes. ¿En qué sentido? En que se crean unas leyes, en que los estados crean leyes para, de cierta forma, transgredir ciertos principios y derechos de las personas. En el caso de las constructoras o personas jurídicas de derecho privado, se establecen ciertas políticas las cuales van a llevar a imponer una carga sobre aquellas personas.
Entonces esto totalmente rompe con el desequilibrio jurídico, rompe con la igualdad, con la equidad, rompe con todos los derechos. Entonces, estos comerciantes, al ver esas transgresiones, crearon como su propio sustento legal para ellos, así poder, digamos, aferrarse a un sistema jurídico que a ellos les pudiese brindar cierta protección que no hayan en los estados. Es por eso que nace la lex mercatoria, la cual es un orden jurídico autónomo independiente de los sistemas nacionales, va totalmente desligado de ellos. Lo que hace es crear como un sistema jurídico para la defensa de los comerciantes frente a estos estados, frente a estas personas que vulneran estos derechos de los comerciantes. Y pues esto es creada precisamente por los mismos comerciantes internacionales y consiste en el uso de las costumbres internacionales, precedentes arbitrales y principios del derecho. Todo esto para el funcionamiento de la protección de los comerciantes. Ya teniendo esto en claro y teniendo en claro que la lex mercatoria, teniendo en claro cuál es su fin y cuál es el objetivo principal, pues mi representante exige el pago de la suma que no estaba contemplada en el pacto inicial, es decir, los 200 millones de dólares. Además de esto, exigimos que se condene a la empresa a pagar por perjuicios y por todas aquellos dineros que se dejaron de percibir a causa de la demora de ellos del pago de los 200 millones de dólares. Esto lo basamos y lo sustentamos en el actuar, de la constructora, ya que ésta actuó rigiéndose bajo el principio de la buena fe. Nunca actuó con aras a defraudar al Estado, a los estados en este caso, ni al mismo trust. Ella lo que hizo fue acatar las órdenes de los estados y así seguir con la obra. Es por eso que pedimos lo que pedimos y ellos piden lo que piden. Vamos a pedir solamente lo que está contemplado en el trust y solamente lo que da lugar a las demoras de ellos al pago de los 200 millones de dólares y al pago por las acciones que se tomaron o las decisiones que tomaron estos estados para prolongar la situación jurídica, para prolongar la construcción y demás. Gracias.